Hoy empezamos un tema que para mí es precioso, porque le debo mucho, que es el Lojong. Lojong quiere decir el adiestramiento de la mente. Lo es mente y Jong es practicar, en este caso es practicar entrenando la mente. Esta práctica, que va a durar unos meses, no es una práctica para escucharla mientras se están haciendo otras cosas. Yo no puedo estar en su casa de policía viendo lo que hacen mientras yo estoy dando esta enseñanza, que es una enseñanza sagrada, pero sí les puedo pedir que tengan esta atención, este respeto por estas enseñanzas. Yo haré lo posible para hacerlo lo mejor posible y ustedes, si pueden, pues también tomen nota de las cosas. Luego durante la semana, porque iré dando prácticas cada semana, vamos a tener enseñanzas teóricas, pero luego prácticas. Y practicaremos todos juntos. Yo también voy a practicarlo con ustedes. Cuando diga esta semana vamos a hacer tal cosa, yo también lo voy a hacer. Así que a ver si todos nos lo tomamos muy en serio, porque durante tiempo he estado hablando del samsara, del nirvana, hemos estado hablando del camino a la iluminación que Gampopa dejó muy bien explicado, y muchos de ustedes tienen ganas de cómo vamos a hacer eso, ¿no? ¿Cómo dejamos el samsara y cómo vamos al nirvana? Si todo es mente, entonces ¿qué? Bueno, pues esto, Lojong, es esto. Las enseñanzas y las prácticas que vamos a hacer durante los próximos meses, no sé cuánto, porque yo nunca calculo tanto, pero yo voy un poco al día, pero son enseñanzas esenciales del Mahayana, importantísimas. Yo creo que durante el tiempo que ustedes llevan escuchando enseñanzas de este tipo, ya se han dado cuenta de que el budismo no es una religión, sino que es un camino de transformación personal, que nos lleva a soltar lo que no somos y nos lleva a reencontrar lo que realmente somos. En realidad, la palabra religión, religere en latín, ya quiere decir algo así, ¿no? Religar. Es como religarnos con nuestra esencia, con lo que somos realmente. Pero lo que se entiende como religión en el mundo, que son unas creencias y una serie de prácticas que la gente no siempre entiende, aquí no es el caso, porque en el Dharma de Buda hay que entender las cosas, no hay misterios, no hay cosas ocultas, sino que es lo que cada uno tiene que ir descubriendo por sí mismo. Hemos estado repitiendo muchas veces que todo es mente, que el samsara es mente, que el nirvana es mente. Si todo es mente, entonces es fácil, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Cambiar la mente, transformar la mente, adiestrar la mente, trabajar con la mente. Y la mente no es eso que puede que esté en el supermercado o puede que se haya agotado. La mente es algo que está, que es nuestro, que lo tenemos aquí todo el tiempo. Por tanto, quiere decir trabajar con nosotros. Pero con esta parte de nosotros que llamamos mente y que a pesar de que es lo más cercano que somos y tenemos, muchas veces es la gran desconocida. Y muchas veces es tan desconocida que nos domina y nos controla y nos lo hace pasar mal. Y aquí el Lojong precisamente se trata de ser felices, aunque no lo parezca porque trata mucho del sufrimiento y la compasión, pero da felicidad, mucha felicidad, da un bienestar íntimo muy grande. Yo empecé en el budismo hace muchos años, ahora ya cuando hablo de esas épocas me doy cuenta de lo mayor que soy. Hacia el año 1978, mi maestro me llamó, Akon Rinpoche, mi muy venerado y precioso maestro Akon Rinpoche, en Samyelin me llamó muy contento y me dijo, mira este libro. Han publicado por fin el libro del adiestramiento mental en inglés, porque hasta entonces no estaba publicado. Y me lo dio y me dijo, esto es la práctica.
Y pensé, caramba, sí que está emocionado. Entonces me lo leí y es el libro que creo que está agotado en español. Lo publicaron en español como La gran vía del despertar, que es un comentario de Jan von Control. No lo he encontrado porque se publicó hace tiempo. En inglés creo que sí está. The Great Path of Awakening, creo que sí que está. Y luego, claro, el libro este está muy bien, pero es un poco corto. Es muy conciso, no da una explicación muy grande, pero es maravilloso porque te hace ver las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, Akon Rinpoche trajo a un maestro, un gran maestro, que nos dio toda la explicación. Yo me lo apunté todo, y cuando llegué a casa a Barcelona, pensé, esto es joya, esto es oro, y me puse a practicarlo. Y entonces yo trabajaba en un colegio y los compañeros, yo soy más bien tímida, no hablo mucho cuando estoy aquí porque no tengo más remedio, pero cuando estoy con gente suelo ser la que está callada. Y los compañeros me empezaron a decir, estás muy cambiada. Y yo dije, ah, sí, se te nota, algo has hecho. O sea, personas que no eran budistas ni entendían de nada en el año 78 me encontraron cambiada. O sea que debe ser que yo me encontré cambiada. O sea que esta práctica es una práctica realmente de transformación, de cambio para bien. Así que muchos de ustedes que me han dicho que quieren una práctica, algunos de ustedes me han dicho que quieren empezar los preliminares, otros que les gustaría hacer una práctica seria, pero que los preliminares, eso de contar tantas veces, tantas postraciones y mantras, es muy complicado. Aquí tienen su práctica. Es una práctica para toda la vida y para todas las vidas, porque esta práctica nos puede llevar desde ahora hasta la iluminación. Así que vale la pena. Así que, por favor, escuchen bien, relean bien sus notas, dedíquense a ello. Es unas prácticas que las pueden hacer sentados un rato, pero luego a lo largo del día, unas prácticas que les dicen cómo vivir, cómo morir, cómo ir a dormir, cómo transformar las situaciones difíciles en algo positivo, cómo transformar la ira en sabiduría, en fin, lo engloban todo. El Dharma de Buda, Dharma con mayúscula, es algo que es precioso. Es precioso, no tiene parangón. Es único. Tenemos muchos libros, muchas tradiciones filosóficas, terapias. Todo ello está creado por el intelecto de personas que puede, algunas de ellas que tengan una mente muy clara y crean cosas para el bien de la humanidad o para hacer dinero. Hay algunas, hay de todo. Pero todas estas cosas no pueden ser preciosas porque están creadas por el intelecto y la forma de ver de unas personas que puede que tengan cierta sabiduría y cierta bondad, pero son personas que no han llegado a descubrir la realidad de sí mismos y la realidad de las cosas. No han llegado a la verdad última. Por tanto, todo lo que ellos enseñen lo enseñarán desde un punto de vista relativo del momento en el que están y de lo que ellos comprenden. Pero el Dharma no es algo intelectual que ha creado alguien para que le sigan o para sacar dinero, o no está creado por alguien que todavía tiene sus problemas personales por resolver, sino que está creado por alguien que ha llegado a lo último, a la iluminación perfecta de Buda, y que ha sido seguido y transmitido por aquellos que han llegado a la verdad última de su ser y de las cosas, y que por tanto nos han dejado un camino para llegar a esta verdad última. Y es por eso que es algo precioso, porque es el camino de la verdad. Y es por eso que es sagrado. ¿Qué es lo sagrado? A veces tenemos la idea de que las estatuas de Buda son sagradas, de que las estupas, los monumentos a la iluminación son sagrados. Pero al fin y al cabo una estatua está hecha de metal, una estupa tiene mucho cemento. ¿Qué hay de sagrado en ello?
¿Qué es lo que es sagrado realmente? Es sagrado lo que nos lleva a unirnos con nuestra verdadera naturaleza. Lo que realmente es sagrado es nuestra verdadera naturaleza, porque es impoluta, es lo que es, de por sí, lo que no depende de nada para ser, lo que no está ni en el tiempo ni en el espacio. Y todo lo que nos lleva a despertar lo que es sagrado, también es sagrado. Por tanto, el Dharma es sagrado porque es el camino que nos lleva a descubrir lo sagrado en nosotros. Y por tanto demostramos muchísimo respeto hacia lo sagrado. Hay personas que dicen, ¿por qué hacéis postraciones? Es como una humillación, te tiras al suelo. Nuestro yo mundano se postra, se humilla, se ofrece totalmente a lo sagrado, que es la esencia de sí mismo. El pequeño yo se postra ante la inmensidad del gran yo, que trasciende todos los yoes. Lo más importante de todo, lo más sagrado es la verdad, lo que es verdad. Y se sorprenderán si les digo que todos mentimos. El único que no miente es Buda. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, yo no miento, yo soy una persona muy sincera, seguro, pero mentimos constantemente porque ni siquiera sabemos quiénes somos. Lo que aparentamos ser no es lo que somos, por tanto ya es una mentira muy grande, aunque no seamos conscientes de ella. El único que es lo que es Buda. El único que es la verdad es Buda. Por tanto, nosotros queremos seguir el camino de Buda, el camino a la verdad, a lo que somos realmente y a lo que son las cosas. La esencia del Dharma es el adiestramiento de la mente. El camino que nos lleva a lo sagrado y a la verdad es el camino del adiestramiento de la mente, que es el camino del Bodhisattva. El que anda por el camino del adiestramiento de la mente se le llama Bodhisattva. Es el héroe que se dirige hacia la mente despierta, hacia la bodhicitta, la mente despierta. Cuando adiestramos la mente, ¿qué es lo que sucede? Hacemos un poquitín de estas prácticas de las que vamos a hablar en estos meses y lo que sucede es que el ego desciende. Cuando el ego desciende, la bodhicitta aparece. Cuando el ego crece, la bodhicitta queda dormida. Es una regla de 3. Cuando el ego desciende, aparece el verdadero amor, la verdadera compasión, la verdadera bodhicitta. Cuando el ego aumenta, el verdadero amor se enturbia y se convierte más en un amor comercial. La compasión se convierte en un poco de lástima y la bodhicitta queda borrada. Sin bodhicitta, sin esta mente que quiere despertar, que es la bodhicitta, no se despiertan nuestras cualidades dormidas. Siguen durmiendo. Bodhicitta quiere decir mente despierta. Bodhi viene de Buda. Buda es el despierto. Chitta es mente. Si no hay bodhicitta, si no hay este anhelo de despertar, nuestras cualidades, que las hay, el potencial enorme que tenemos está ahí, queda latente, dormido. Por tanto, el camino del Bodhisattva es un camino esencial, es el camino que lleva a la iluminación. Y ese camino del Bodhisattva, que lleva a la iluminación, es muy importante en la escuela Dakpo Kagyu. Dakpo Kagyu. Dakpo por Gampopa. Fue establecido en el Tíbet, en nuestro linaje, por Gampopa. Gampopa era un gran bodhisattva
Vivió ya en los tiempos de Buda como un bodhisattva y Buda profetizó que en el futuro renacería en el Tíbet y sería un médico que primero curaría los cuerpos, pero luego curaría las mentes. Gampopa en este aspecto es importante porque primero estuvo estudiando con la tradición Kadampa, que es la que llevó el gran Atisha al Tíbet, del que hablaremos más tarde, y se fundó la tradición Kadampa, que era el estudio y la práctica del Mahayana, del camino del Bodhisattva, de la Bodhicitta. Entonces Gampopa estaba muy versado en el Mahayana, en el camino del Bodhisattva, en el Lojong, en la Bodhicitta. Más tarde encontró a Milarepa y entonces aprendió todo el camino del Mahamudra, que consiste en mirar directamente la naturaleza de la mente. Y unió estos dos caminos, el camino gradual Kadampa, Mahayana, de desarrollar la Bodhicitta, lo unió con el camino directo, que no es gradual porque va directo a la naturaleza de la mente, que es el Mahamudra. Y aquí tenemos nuestro linaje, el linaje Karma Kagyu, o Dakpo Kagyu también, que es la unión del Mahayana con el Mahamudra y los yogas de Naropa. Hay muchas prácticas en el Mahayana para desarrollar la Bodhicitta, para adiestrarnos en el camino de los bodhisattvas, pero una de las más importantes, de las más conocidas, es el Lojong, que empezó a enseñarlo Atisha en el siglo XI. Él vivía en la India. Quizá les voy a explicar un poco quién fue Atisha. Atisha, yo le tengo un gran aprecio a Atisha. Atisha Dipankara llegó a ser un gran maestro en la India y en la Universidad de Nalanda él era uno de los más importantes. La Universidad de Nalanda era inmensa, era el centro del conocimiento en la India, junto con otra universidad, Vikramalashila, en la cual también estuvo Atisha. Atisha sabía muchísimo y tenía una gran realización, pero se dio cuenta de que no sabía suficientemente cómo desarrollar la bodhicitta, porque una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. En el siglo XI, todo esto estaba sucediendo en el siglo XI, en el Tíbet hubo un despertar del budismo, porque el budismo empezó en el Tíbet a implantarse de forma estable en el siglo VIII con Guru Rinpoche y unos cuantos grandes maestros indios, pero luego hubo un rey, el rey Landharma, que destruyó todo el budismo en el Tíbet. Entonces lo que quedó en el Tíbet fueron fragmentos de lo que había sido el gran budismo. Y precisamente en el siglo XI hubo unos cuantos maestros como Marpa, por ejemplo, o como Khyumpo Naljor, o como maestros sakyas, que fueron a la India y se trajeron el verdadero budismo de nuevo. Atisha, al ser tan gran maestro, se le invitó desde el Tíbet a que fuera a enseñar, pero él siempre denegó el ir porque no le dejaban. Los que estaban con Atisha le decían, si tú te vas, se van los ojos de la India, así que no puedes irte. O sea que Atisha permaneció en la India durante mucho tiempo y lo que hizo en este tiempo es que quiso encontrar un verdadero maestro que hubiera realmente realizado, hecha realidad la bodhicitta, no como esa cosa bonita de la mente del despertar, sino realmente que tuviera las prácticas que te sacuden, te transforman y te convierten en un bodhisattva. Y oyó hablar del maestro que había realizado esto, pero vivía en Indonesia, Sumatra seguramente, y se llamaba Serrimpa. Y entonces dejó su universidad, dejó todo, se subió a un barco
por aquellos mares índicos y no sé cuáles más, que estuvieron a punto de zozobrar un montón de veces, no sé si estuvieron meses navegando, para finalmente llegar a encontrar a la isla, llegar a encontrar a Serlimpa. Estuvo años con él, quizá 12 años, y llegó a realizar la bodhicitta. Ya no a que le enseñaran lo que era, sino a hacerla realidad. Hacerse un bodhisattva, realmente un bodhisattva. Y entonces, en el Tíbet siguieron insistiendo para que fuera. Y hubo un rey en el Tíbet, creo que se llamaba Yesheo, que estaba empeñado en que Atisha, que era el más puro, el más perfecto en aquella época de los maestros, que fuera invitado. Y el sobrino del rey fue a invitarlo, pero los compañeros, los maestros de allí no dejaban escapar a Atisha. Pero entonces sucedió una cosa muy dramática, que es que este rey hubo unas batallas, unas guerras, y este rey, Yesheo, fue capturado y pidieron por él un rescate altísimo. Su sobrino, muy buena persona, intentó conseguir mucho oro para que soltaran a este rey. Y entonces estuvo con un saco, querían el peso del rey en oro. Y estuvieron colectando oro como pudieron y llevaron un saco de oro, pero lo pesaron y faltaba el peso de la cabeza. Esto parece cuento, pero parece que sucedió así. Entonces el sobrino dijo, pues volveré a por más oro. Y el rey, que ya era mayor, le dijo, no, déjalo estar. Yo ya soy muy mayor, no vayas a buscar más oro, llévate este oro, llévatelo a la India y convence a Atisha con este oro y con mi sacrificio para que venga al Tíbet. Así que esto hicieron. Entonces, esto conmovió mucho a Atisha, porque no es algo que suceda todos los días, que alguien diga que da su vida para que otro... Vio lo que valoraban sus enseñanzas y entonces dijo, bien, me lo voy a pensar. Y entonces es ahí la historia de que estuvo dando vueltas a la estupa de Bodh Gaya. Bodh Gaya es el lugar en la India donde Buda llegó a la iluminación y en honor a ello se construyó, ya en aquella época había una gran estupa construida, y en la estupa, que es un monumento altísimo, en la pared hay relieves de deidades. Y había una deidad a la que Atisha le tenía mucho cariño, que era Tara Verde. Y se dice que cuando él iba dando vueltas a la estupa, esta Tara Verde que estaba esculpida en relieve en la estupa, habló. Las estatuas, cuando la gente tiene mucha veneración por ellas, pues a veces hablan. Y Tara le habló y le dijo, Atisha, ya sé que tienes la gran duda de si vas o no vas al Tíbet. Yo voy a ayudarte a decidir. Si tú no vas al Tíbet, tú vivirás 10 años más y seguirás enseñando aquí en la India y serás de mucho beneficio a mucha gente. Si tú vas al Tíbet, como tendrás que ir a aquella altura que no estás acostumbrado, pues no morirás mucho antes, no tendrás tanta salud, pero si vas al Tíbet puedes crear una revolución espiritual tan grande que piénsatelo. El beneficio en el Tíbet sería grandísimo si tú fueras. Entonces, el sacrificio del rey, el sacrificio de Atisha, aunque fuera a vivir menos, pero fue. Y cuando llegó al Tíbet, pues lo fueron a recibir con tambores, con toda la parafernalia, ¿no? Y colores, y sombreros, y tocando címbalos y todo, ¿no? Y entonces Atisha pensó, bueno, al menos la parte externa parece que la dominan. Pero y empezó a preguntar, a ver, ¿y qué sabéis? ¿No? Y habían guardado, aunque el rey Langdharma hubiera hecho quemar muchas cosas, pues tenían sutras, tenían libros, tenían conocimientos. Y entonces Atisha dijo, pues no sé para qué me habéis hecho venir. A ver, ¿y cómo ponéis en práctica todo esto? Y entonces vio que era un desastre. Dijo, ahora ya veo. No podéis practicar el Vajrayana si no habéis tomado refugio, por ejemplo, ¿no?
No podéis hablar de las prácticas tan mahamudras y vaisrayanas si no sabéis ni lo que es la bodhicitta, ni habéis tomado refugio. Os falla toda la base. Si no tenéis una base, aunque penséis en cosas muy elevadas, ese pensamiento es una ilusión, es una imaginación, no es real. Tenéis que empezar por el principio. A ver, ¿quién va a tomar refugio? Entonces todo el mundo fue a tomar refugio, que es la base del budismo, es tomar como refugio a Buda, tomar la dirección hacia Buda. A ver, el voto de Bodhisattva, todo el mundo voto Bodhisattva, a ver la bodhicitta. Y entonces dio muchas enseñanzas muy buenas de bodhicitta, que son la base para lo que ahora vamos a explicar. Y luego, cuando su discípulo principal tibetano se llamó Dromton, que era un ser muy realizado, y Dromton fue el que empezó la escuela Kadampa. La escuela Kadampa antigua, que no es la nueva Kadampa, sino la antigua, del siglo XI, XII, fue una escuela muy pura. Los monjes eran monjes y además eran bodhisattvas. Y además sus prácticas eran realmente de afinar lo máximo. Veréis cómo el Lojong afina en lo máximo para transformar los niveles más profundos, más negativos de nuestro ser, transformarlos en pureza, en sabiduría, en amor, en bodhicitta. Y esto fue lo que nuestro gran maestro Gampopa aprendió de sus grandes maestros de aquella época. Por eso, cuando conoció a Milarepa, él vio que Milarepa era su maestro, pero por otra parte sus maestros Kadampa tenían una pureza y él no podía dejarlos. Y entonces Milarepa le dijo, no, lo que has aprendido con los maestros Kadampa es puro, es perfecto, pero yo ahora te voy a dar la guinda del pastel. Pero te puedo dar la guinda del pastel porque tienes toda la base de tus maestros Kadampa. Así que nosotros, antes de que alguien nos dé la guinda, vamos a dedicarnos a las enseñanzas Mahayana, puras, esenciales y perfectas. Así que vamos a comentar y a poner en práctica esta enseñanza del Lojong en 7 puntos. Más tarde hablaremos cómo llegamos a tener estos 7 puntos, que el tema que tratan el tema central es la bodhicitta. Esta bodhicitta es el tema central, principal, en todas las tradiciones budistas Mahayana. Y el linaje, esto es muy importante. Ustedes, si quieren practicar algo que valga la pena, miren siempre qué linaje tiene. Porque si lo que les enseña un señor o una señora es algo que su linaje es de él y otro maestro y nadie más, no lo cojan. El linaje tiene milenios de gente que lo ha practicado y se ha iluminado. Así que esto es un buen linaje. No es ningún negocio, es el camino a la verdad, a la bodhicitta. Es un manual muy valioso para todos los estudios del Dharma serios de hoy día. Todos los grandes maestros del pasado, si tenemos Jambon Kontrul, Khyentse Wangpo, Sekchen Kontrul, Tashi Ozer, los Karmapas, los Situpas, todos los grandes maestros enseñan Lojong como base para todas las prácticas. ¿Qué es lo que hace el Bodhisattva? El Bodhisattva trabaja la compasión y trabaja la sabiduría. ¿Por qué? Porque trabajando la compasión y la sabiduría, lo que hace es transformar el samsara en nirvana, o mejor, transformar el samsara en la iluminación suprema de un Buda. Esto es un reto. Esto no es algo así, que tocas un interruptor y sucede. Es la decisión de tomar el camino del Bodhisattva y de hacer este entrenamiento gradualmente hasta llegar al final, para el bien de uno y para el bien de todos, porque estamos todos interconectados. Y si nos estamos trabajando a nosotros mismos, vamos a impactar en todos los demás.
Es un camino riguroso, porque hay que estar practicándolo todo el día, pero es un camino de alegría. Nos lleva a la alegría, a la paz, al bienestar. Hace 2500 años había un príncipe en la India, que más tarde se llamó Buda Sakyamuni, el sabio de los Sakyas, que dio enseñanzas, estas enseñanzas de la bodhicitta, pero no todos captaron el mensaje, curiosamente. Y esto, ustedes saben que la percepción de las personas es lo más importante, porque cada uno percibe las cosas a su manera. Un maestro está dando unas enseñanzas a 50 personas y puede que hayan 50 ideas diferentes de lo que el maestro ha enseñado. Así que cuando Buda Sakyamuni dio esta frase fundamental, muchos no la captaron, no la entendieron. La frase fundamental es: todos los seres poseen el potencial del despertar. Todos los seres poseen el potencial para despertar y hay un camino para llegar a este despertar. Y con un esfuerzo, todos pueden llegar a ser Budas. Todos pueden llegar a desarrollar este potencial y convertirse en Budas perfectos, porque pueden, porque ese es su destino, porque esa es su esencia, su naturaleza. De hecho, esta es la noticia que nos dio Buda, la gran noticia. Yo digo que esta es la noticia de todos los siglos, porque no hay noticia más grande que decir: él vino para esto. O sea, no tenía por qué venir, vino de reinos superiores, se plantó aquí con un cuerpo físico y no hizo como que descubría esto, que de hecho ya lo había descubierto, y que había hecho este gran descubrimiento, de decir: oh, siempre he sido Buda, oh, si todos los seres son Buda, oh, si solo tienen que andar por un camino, hacer unas cuantas cosas y salen del samsara, y porque la gente cree que el samsara es lo real, pues yo les doy la noticia de que no, el samsara no es lo real. Ellos no son seres samsáricos, ustedes son seres búdicos, ustedes tienen que desarrollar este potencial. Buda, como príncipe de aquella época, estudió con los mejores maestros, estudió los textos sagrados de la época, pero vio que a pesar de que había gente sabia, había gente rica, había gente poderosa, pero todos enfermaban, todos envejecían, todos morían, no había solución. Y dijo: aquí tiene que haber no puede ser que todo sea esto, hay que encontrar una salida. Y por tanto, esta fue la primera verdad que Buda explicó, que es que la vida es un asco, aunque esté pintada y barnizada y pulida y con palacios, con riquezas, pero la vida es un asco, se llama samsara, es una rueda y hay que salir de ella. Y para salir, la primera verdad es darse cuenta de que esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Entonces, la segunda verdad es: por análisis y por observación, yo he visto, dijo Buda, por observación directa de mi mente y de la vida y de la mente de los demás, es que el gran problema que nos mantiene amarrados al sufrimiento y al samsara es el karma conectado con las emociones negativas. Lo que nos hace renacer una y otra vez es el karma. Lo que nos hace que suframos dentro de este karma es las emociones negativas que nos dominan, que nos hacen actuar. Y el deseo, la ira, el temor, la ignorancia distorsionan nuestra capacidad para ver la realidad. Nos envenenan continuamente, envenenan la mente y la distorsionan, de manera que la percepción del mundo que tenemos no es la real. Está distorsionada, es aquello de las cosas son del color del cristal con que se mira. Esta es la segunda verdad.
En la tercera verdad, Buda dijo que él había visto es que el que experimenta y lo experimentado son inseparables. Vio que la mente es la fuente de toda experiencia, porque toda experiencia se experimenta a través de la mente. Si la mente está enfadada, lo que experimenta puede ser un infierno. Si la mente es pura, lo que experimenta puede ser algo muy agradable. La felicidad, el sufrimiento, la paz, el miedo, el amor, todo depende de la mente. La mente es la que da forma a nuestra realidad. Nuestra realidad está moldeada, esculpida por la mente. Por tanto, fácil. La solución es trabajar la mente, controlarla, adiestrarla, cambiarla, transformarla, trabajarla con meditación, por medio de la meditación, por medio de la comprensión, por medio de la disciplina. El samsara no es invencible. Esta es la gran noticia. El samsara no es invencible. No hemos de aceptar el samsara, porque hay el nirvana. Buda habló en principio del nirvana. El nirvana es trascender el samsara, no creérselo. Y esta es la tercera verdad. La verdad que dice que no somos seres samsáricos, somos budas y que por tanto podemos, con trabajo, trabajando la mente, podemos llegar ahí, a Buda o al nirvana, depende de a dónde quieren llevar. El nirvana es un paso intermedio antes de llegar a Buda. Nirvana quiere decir la paz que se tiene cuando se consigue salir del samsara. Y la cuarta verdad es otra buena noticia, que es que hay un camino para ello. Somos Buda, pues hay un camino para llegar a Buda. Entonces él presentó un camino sistemático que lo llamó el óctuple sendero, en el que todas las enseñanzas de Buda están allí incluidas. ¿Todo va bien? ¿Sí? Vale. En estas enseñanzas se nos dan prácticas para darle la vuelta a los patrones mentales del ego. El samsara nos tiene amarrados por nuestros patrones mentales, por nuestros conceptos, nuestras ideas. Y entonces, en el camino que nos da Buda, nos da las herramientas para darle la vuelta, y nunca mejor dicho, darle la vuelta a los patrones centrados en el ego. Cuando los patrones mentales centrados en el ego se debilitan, surge la bodhicitta. Y la bodhicitta es el estado natural del ser, lo que es. Y ahí, cuando empieza a despertarse la bodhicitta, que es la mente despierta, entramos en el gran camino de los bodhisattvas. Hace más de 1000 años, estas ideas, estos puntos de vista de la iluminación mahayana entraron en el Tíbet. Entraron en el Tíbet de la mano de la transmisión de grandes maestros mahayanas que desde el tiempo de Buda, o sea, llevaban ya 1000 años o 1500 años iluminándose, ¿no? Tenemos estos grandes maestros que nos suenan como Nagarjuna, por ejemplo, ¿no? Como Tilopa, como Naropa, Asanga, ¿no? Tenemos cantidad de maestros que fueron transmitiendo y eso tuvimos la suerte de que llegó al Tíbet y tuvimos la suerte que en el Tíbet era una gran nevera. Tíbet es una nevera porque hace muchísimo frío, pero también es una nevera porque allí se conservó perfectamente todas las enseñanzas de Buda.
porque los tibetanos fueron muy cuidadosos en no cambiar ni una coma de nada. O sea que lo congelaron todo, que nadie cambiara nada, y lo pusieron en práctica y lo realizaron. Entonces, si lo que te han enseñado, que viene de un linaje perfecto, tú lo practicas porque tienes maestros buenos y llegas a hacerlo realidad, dices, pues es verdad, y lo pasas a otros y otros dicen, pues es verdad, entonces este linaje de práctica que se va pasando llega hasta hoy. Y hoy podemos decir, es verdad, lo que lo hemos practicado un poquito, sabemos que todo esto es verdad. Es el camino de la verdad. Pero la bodhicitta no es fácil de cultivar. Los que lo siguen son héroes. Porque se nos pide que apartemos la idea, la preocupación del yo, lo mío, lo que yo quiero, lo que a mí me da miedo, lo que yo necesito, yo, mis hijos, mi familia, mi propiedad, mis cosas, todo lo que está centrado en el yo, esto es el samsara y esto nos tiene ofuscados, no nos damos cuenta de nada más. Y especialmente hoy día hay muchísimo más énfasis en el yo, porque lo que se nos dice, toda la publicidad, todo lo que se nos dice, es que, o sea, la idea que rige hoy día en nuestra sociedad es dedicar la vida a satisfacer nuestros deseos personales. Porque tú lo vales, porque tú mereces el mejor coche, la mejor cosa, lo más caro es lo mejor. Tienes que trabajar para conseguir esas cosas que son las mejores. O sea, en la vida lo que hay que buscar es satisfacer lo que nos haga felices, nuestros deseos personales. Y en cambio, lo que nos lleva a la verdadera felicidad está dentro de nosotros. Pero lo que nos dicen que nos va a hacer felices es lo que está fuera de nosotros. Y eso es un engaño enorme, un engaño terrible. Aunque todas estas enseñanzas vienen de hace miles de años y ahora las cosas han cambiado, no son como eran antes, pero sin embargo podemos observar y ver que nuestros problemas sociales, nuestras disputas internacionales, nuestras dificultades individuales son las mismas. Cambian los decorados, pero las dificultades son las mismas porque la mente es la misma. La mente de las personas que vivían hace 2000, 2500, 1000 años, las mentes la gente va vestida de otra manera, ahora hablamos de fútbol, antes hablaban de carreras de caballos, pero es igual, es lo mismo. Tenemos aquí en Occidente y en Oriente también enseñanzas muy valiosas que son las enseñanzas del Vajrayana, de los tantras. Surgen falsos maestros que enseñan Vajrayana, enseñan tantras, porque es algo que atrae a la gente, porque da la apariencia de que no se necesita abandonar los deseos, de que la gente puede tener parejas, puede beber vino, puede disfrutar, porque no hay que abandonar los deseos y se puede llegar a la iluminación con todos los deseos, disfrutando de todo. Esto es una gran mentira, porque sí que a niveles muy altos es cierto, pero esos niveles muy altos son para personas que su bodhicitta es perfectamente pura, entonces sus deseos ya no son deseos como los nuestros. Sus emociones negativas no son como las nuestras. Pero si nos encontramos hoy en día, yo lo veo constantemente, ¿qué escuelas tienen más éxito? Las escuelas que dicen, no hace falta hacerse monjes, aquí todos podemos tener parejas, todos podemos beber, todos podemos dedicarnos, no hace falta tomar votos. Cuando oigáis decir esto, si sois personas inteligentes, pensar un poco. Entonces llegaréis a la conclusión de que los monjes son tontos. ¿Por qué tienen que
abjudicar, porque tienen que abandonar cosas y dedicarse a una vida austera, si parece ser que se va más rápido tomando la vía que no es austera. Entonces, si vosotros no queréis que os engañen, dedicaros a la bodhicitta. La bodhicitta es la mayor protección que podáis tener. Cuando hay personas que se desvían del camino del Dharma es porque no han entendido o han abandonado la bodhicitta. La bodhicitta es la más grande protección que se pueda tener. Conocemos personas que han estado bien en el Dharma y que luego se les ha girado la mente, han olvidado la bodhicitta y se han puesto ellos a enseñar por su cuenta, diciendo que ellos saben más que los grandes maestros. Si uno tiene un buen maestro, un buen linaje, y en su interior tiene la bodhicitta bien establecida, es imposible que uno se desvíe y vaya por caminos equivocados. Si vamos por buen camino, o sea, si tenemos maestros que nos llevan por caminos que no son buenos, que nos enganchan por la fascinación por cosas esotéricas, cosas raras, esto nos lleva al sufrimiento. Da una apariencia al principio de muy agradable, de que no hay que dejar nada, pero nos lleva al sufrimiento. Nos aumenta el orgullo, nos aumenta la codicia, nos aumenta el deseo, los celos. En cambio, si vamos por el buen camino, notaremos, podemos ser nuestros propios jueces, en el Lojong lo explica bien, nos volveremos más tolerantes. Si vamos por el buen camino de la bodhicitta, nos volveremos más tolerantes. Nos volveremos menos arrogantes. Nos volveremos más abiertos, una mentalidad mucho más abierta, que juzga menos, que valora más todo. Nos volveremos más sensibles, porque cuando hay mucho yo, vamos proyectando el yo y viendo a través del yo. Si somos más abiertos y más sensibles, captamos a los demás, entendemos a los demás y por eso los amamos. Y por eso los comprendemos y hay compasión. Estaremos más en paz con nosotros y por tanto más en paz con el mundo. Y por supuesto seremos más felices. Incluso cuando en la vida hay dificultades, sabremos cómo tomarlas, sabremos cómo utilizarlas para que se transformen en camino, que en lugar de obstaculizarnos, nos den un empuje más fuerte porque nos harán comprender cosas. Les daremos la vuelta con el Lojong a las situaciones negativas y las convertiremos en positivas. La misma manera que las cosas que huelen mal, el compost, cuando sabemos utilizarlo, hacemos que de él surjan las plantas más fantásticas, las flores y las verduras mejores. De la misma manera, si le sabemos dar la vuelta con el Lojong a nuestras negatividades, a nuestras situaciones difíciles, entonces esto hará florecer nuestras cualidades. Estamos viviendo en un mundo, el Kali Yuga, que es un mundo que cada vez va para lo más negativo que hay. ¿De qué hablamos? Hablamos de virus, de cambios climáticos, de especies que desaparecen, de bosques que se queman, de incendios, de la codicia de unos pocos está destruyendo el mundo de los demás, de políticos que son incapaces. Se está destruyendo nuestra civilización. Realmente hemos llegado a un punto crítico. En un mundo donde la competición, el poder, el dinero es lo que manda. Y no importa si se destruye y no se deja nada para nuestros nietos. Y nos sentimos impotentes, porque no somos políticos, quizás. Algunos de ustedes quizás son políticos, buenos políticos.
realmente necesitamos un cambio social, un cambio ecológico. Y hemos de ayudar a que esto se haga realidad. Y si hay asociaciones, si hay movimientos que intentan dar la vuelta, porque ahora, con todo este tiempo de confinamiento, las personas se han dado cuenta de algunas cosas, se han dado cuenta de que se podrían cambiar. Es el momento de adherirnos a grupos, incluso se están creando grupos dármicos, ecodármicos, ecosádvicos, que intentan darle la vuelta a la sociedad para que vaya en una dirección en la que se proteja a los seres y al mundo. Eso es muy importante. Pero lo que yo voy a hablar ahora aquí no es eso, aunque eso es muy importante, hay otro aspecto en el cual podemos trabajar para cambiar el mundo. Hemos de desarrollar las armas bodhisáttvicas para cambiar el mundo. Esas armas son principalmente dos: la compasión y el discernimiento. Y declarar la guerra al samsara. Bodhisattva es un héroe, es un luchador. Si desarrollamos la verdadera compasión y el discernimiento, que es la sabiduría, la mente clara que ve las cosas, teniendo en cuenta de que estamos todos interconectados, tan interconectados que lo que hace un señor que quiere tener mucho poder y dinero nos está fastidiando y afectando a todos, si hay un grupo de personas que desarrollan el lojong, la bodhicitta, la compasión, el discernimiento, este grupo de personas también van a impactar al mundo. Si estamos miles de personas escuchando estas enseñanzas del lojong y las queremos poner en práctica, podemos impactar al mundo. Si desarrollamos compasión y discernimiento y lojong, impactaremos, porque cada uno de nosotros puede ser una luz, que sea un ejemplo y que pueda aconsejar a los demás, que pueda dar ejemplo de cómo se puede hacer. Podremos encontrar con nuestra compasión y nuestro discernimiento la manera de contribuir al cambio que es tan necesario ahora. Nuestro mundo está degradado, está degradándose, y muchos ya lo están viendo. La bodhicitta es muy profunda. La bodhicitta está basada. ¿Por qué es muy profunda y por qué puede cambiar el mundo a la bodhicitta? Porque está basada en la verdad, en lo que es natural, en lo que es. Todas las cosas que no son verdad, que son falacias, acaban cayendo, se acaban viendo. La verdad siempre, yo creo profundamente, yo tengo fe en la verdad, porque a lo largo de mi vida he visto que por muchos problemas que hayan habido, yo solamente me he esperado a que emergiera la verdad, y la verdad acaba emergiendo. La bodhicitta, el Dharma, están basados en la verdad, en lo que realmente es. Si nosotros practicamos lo que realmente es, acabará siendo. No hay nada más poderoso que la verdad. Las falacias caen, la verdad emerge siempre. Descubramos nuestra verdadera naturaleza, impactaremos al mundo. Seremos siddhas, mahasiddhas, bodhisattvas, personas realizadas. Con una persona que tenga sabiduría y realización ya puede hacer un trabajo enorme. Si somos unos cuantos miles que vamos a practicar esto, cada uno en su país, porque somos gente de muchos países, quizá podamos aportar algo que cambie nuestra sociedad. Esta práctica del lojong, de la cual hoy estoy dando simplemente la introducción, la iremos trabajando por semanas, iremos desgranando la teoría y la práctica, iremos dando unas prácticas para hacer semana a semana, y estas prácticas
hay que hacerlas con las personas de nuestro entorno. Si, por ejemplo, una semana toca practicar la ira, pues esa semana tocará practicar la ira con todas las personas que están alrededor nuestro. Por ejemplo, ¿no? Iremos practicando los diferentes aspectos de esta transformación de la mente para que la mente despierte. Si hay personas que ya conocen un poco el Lojong, yo he hecho cursos de Lojong que están colgados en Facebook, en Internet. En México los hice. Hay personas que los han escuchado muchas veces y le han sacado mucho jugo, porque tienen mucho jugo. Pero ahora es una manera diferente porque lo haremos así, tranquilamente, despacio, intentando practicarlo todos juntos. Y si hay preguntas, si hay dudas, las iremos respondiendo. Y esta sensación de que somos un grupo de miles de personas que practicamos juntas una cierta cosa cada semana, esto tiene mucho poder. Si ustedes creen en esto y ustedes quieren hacer esto, por favor, inscríbanse. Inscríbanse en los comentarios, en el chat, digan, yo, fulanito de tal, que vivo en el país tal, me animo a inscribirme en la práctica del Lojong. Sencillo. No les vamos a pedir dinero, ni su número de teléfono, ni nada. Solo su nombre, su país, y si quieren poner la ciudad, mejor. Si son de España, si ponen la ciudad, mejor, ¿no? Pero como mínimo su nombre, su país, y decir, yo me inscribo a practicar el Lojong durante estos meses. Es sencillo. El inscribirse ya te da un sentimiento de el apuntarse a algo, ¿no? Hay un movimiento. Vamos a hacer el movimiento social, cultural, espiritual de la práctica del Lojong. ¿Se apuntan? Pues ahí está. Yo haré lo mejor que sepa. Lo intentaré hacer lo mejor que sepa y responderé sus preguntas y les animaré y lo practicaré con ustedes. Lo que toque esta semana, yo lo practicaré. Así que más no puedo hacer. ¿Alguna pregunta? Por el chat, hay un chat, ¿no? Quería decir algo que se me ha olvidado. Libros que hablen de Lojong, si se los quieren apuntar. Actualmente he visto que hay 3. Ha habido muchos, porque todos los maestros hablan de Lojong y de sus enseñanzas se publica un libro. De ellos tengo 3. El primero es el de Situ Rinpoche, que se llama Adiestramiento mental en 7 puntos. Son libros baratos, no se asusten. Este es uno. Adiestramiento mental en 7 puntos de Situ Rinpoche. Otro de Dilgo Chense, un gran maestro Nyingma, que se llama Compasión intrépida. Y otro de Ringo Tulku, que se llama Adiestrar la mente. Son libros delgados, no son caros, son interesantes, y cada maestro lo explica a su manera. Yo lo voy a explicar a la mía. Así que lo que hemos hecho para ayudar, los hemos puesto estos libros y algunos más en la tienda online en nuestra web. O sea, las personas que lo encuentren en librerías o que lo vayan a comprar al monasterio o a Barcelona, pues lo tienen al precio de venta. Las personas que viven lejos y lo piden, pues tendrán el precio de venta más lo que cueste el envío. Vamos a probar cómo funciona lo de enviarlo a Sudamérica, porque me han dicho los de México que cuando les llega allí un libro les llega ya muy caro, porque va pasando aduanas y podemos probar a ver qué tal. O sea que estos 3 libros son los que actualmente están en el mercado y los hemos puesto a su disposición en la tienda online. Hemos ampliado la tienda online. Antes solamente poníamos los libros que habíamos publicado nosotros. Ahora estamos poniendo libros de otras editoriales, pero que son
muy buenos. O sea, los que vendemos hemos puesto pocos, no son muchos, pero son muy buenos, de muy buenos maestros y que tocan temas importantes. Si les interesa alguno de estos libros, los pueden pedir en la web y los recibirán en casa. Lo que yo voy a hacer es mucho más amplio que esto. O sea, en los libros está una explicación muy bien, pero como yo lo voy a ir alargando durante meses, para que vayamos practicando, para que nos cale, ¿no? Cuando sales a la lluvia y es lluvia fina y estás un rato, un buen rato, cuanto más rato estás, más te va calando, más te va calando. Así que si conseguimos que esto nos dure unos meses y vamos practicando, al final calará. Y el texto original de Chekawa, que explicaremos el próximo día quién era Chekawa, es el texto raíz. Está el link, creo que está, ¿no? Aquí, ¿no? El link del texto raíz de Chekawa. Texto raíz quiere decir muy condensado. Y el link para la tienda donde están los libros lo tienen ustedes ahí, debajo del vídeo, ¿no? Esto es lo que me dice José Manuel siempre. Me dice, tú diles, debajo del vídeo está el link. ¿Alguna pregunta o meditamos? Preguntan cómo, ante las injusticias, cómo se puede dar la vuelta practicando el doyo. Claro, ustedes me preguntan ante las injusticias cómo se le puede dar la vuelta practicando el locho. Pero esto está en la lección 3ª o 4ª. Tendremos que empezar, claro, por el principio, ¿eh? Y luego ya todo el mundo apuntándose, inscribiéndose. ¿Se están apuntando? Bien. Comprometiéndose a continuar. Bien, muy bien. Las personas que querían hacer preliminares ahora, yo les animo que antes hagan lojong, porque en el lojong están incluidos los preliminares de manera más fácil. Fíjense que un texto como el que vamos a explicar ahora y que vamos a practicar no se daba online. Era una explicación de maestro a estudiantes que estaban físicamente ahí. Por tanto, como ahora, debido a todo, ¿no? No solamente al coronavirus, sino que estamos en España, pero hay personas que están en Chile, que están en Argentina, que están en México, que están en Honduras y en Suiza, pues que lo siguen. Y por tanto somos un grupo virtual. Y por eso es bueno si nos inscribimos, porque entonces yo tengo una lista de personas y nos da la sensación de que estamos juntos, practicando juntos. No es lo mejor, porque lo mejor es estar físicamente, pero por lo menos si nos inscribimos nos da la sensación de pertenecer a un grupo que va a trabajar junto. Preguntan cómo nos inscribimos para la práctica, simplemente. Para inscribirnos, pues aquí en el chat, ¿no? Se están inscribiendo en el chat, ponen eso, ¿qué ponen? Pues hay personas me inscribo para la práctica, otro yo me comprometo, otro yo me apunto. O sea que, pues me comprometo, me apunto a la práctica del lojong. Mi país es tal, y si quieren poner la ciudad, pues es interesante saber cuántos países estamos involucrados en esto. Luego hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo ayudar a los demás a salir del samsara si yo no me he iluminado ni he llegado al nirvana? Esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás a salir del samsara si yo mismo estoy en el samsara? Pues empezando por el primer escalón. Si uno quiere ayudar a los demás, entonces debe saber que tiene mucha responsabilidad. Si uno solo se preocupa de iluminarse uno, pues uno va haciendo. Pero si uno además quiere ayudar a los demás, tiene un peso de responsabilidad que le da disciplina, que le quita la pereza, porque piensa, yo voy a trabajar, voy a hacer esta práctica para el bien de todos. Todo lo que yo trabaje en esta práctica va a impactar a los demás. Por tanto, tengo que meterme en ella y tengo que hacerla. Es como si un bodhisattva toma una responsabilidad. Fíjense que tenemos diferentes tipos de budismo, especialmente tenemos 3 tipos de budismo. Hay el primer tipo de budismo que hoy día se llama Theravada, que antiguamente se llamaba el camino estrecho,
que es el camino del que uno quiere trabajarse a sí mismo, quiere salir del samsara, del sufrimiento, quiere salir de las emociones negativas, desarrolla amor por los demás y lo que quiere es llegar al nirvana, que es la paz, la salida del samsara. Es un camino válido, bueno, creo que es el camino en el que todos entramos para empezar. Pero el camino de Bodhisattva es una continuación de este camino, es el Mahayana, el gran camino. Aquí el Bodhisattva ya no trabaja solo pensando en que uno quiere salir del samsara, sino que dice, ¿cómo voy a salir yo del samsara y dejar a todos los demás ahí? Así que todo lo que yo trabaje lo compartiré con los demás, impactaré en los demás, les ayudaré. Ahora no valgo mucho, pero me trabajaré para valer más. Ahora no tengo mucha sabiduría, pero me trabajaré para tener más sabiduría. Cuando tenga más sabiduría y más compasión, ayudaré a muchísima gente. O sea que esta es la respuesta. Ahora no puedo, pero trabajaré para poder. Entonces, cuando dicen el Bodhisattva es un héroe, es por este sentimiento. ¿Qué diferencia hay entre el amor que se trabaja en la escuela Theravada del amor que se trabaja en la escuela Mahayana del Bodhisattva? ¿Qué diferencia hay? Pues que en el Bodhisattva el amor que hay es de responsabilizarse por los demás. Yo me responsabilizo a llegar a la iluminación para el bien de todos. O sea, no solamente busco mi bien, sino que además yo me siento responsable de los seres, me siento conectado con los seres. ¿Cómo voy yo a andar mi camino de buscar mi felicidad, mi salidita del samsara, si todos los demás se quedan? Yo me siento responsable porque por mi amor siento que estamos conectados. Así que yo me comprometo a ir por la vía del Bodhisattva porque es la vía que se responsabiliza de todos los seres, no solamente humanos, animales, espíritus, planetas diferentes, dimensiones diferentes. El Bodhisattva dice, hasta donde llegue el espacio, la inmensidad de espacios y universos, por muchos universos y espacios que hayan, allí habrá seres. Por muy lejos que estén estos seres, hasta allí llega mi amor. Hasta allí llegaré. Hasta allí llega mi compromiso. Entonces, es un sentimiento inmenso que nos hace salir del pequeño yo. Solamente de pensar en la inmensidad de mundos y de seres con diferentes mentalidades, diferentes formas, pero que tienen la esencia de Buda todos. Aunque tengan formas de alien, de arañas gigantes, de plantas, tengan la forma que tengan, su esencia es la esencia de Buda. No lo saben, yo les ayudaré a que lo sepan y que salgan de su samsara. Es un camino hermoso. El camino del Bodhisattva es una hermosura, una hermosura. Es el camino del loto, la flor del loto, que es tan hermosa porque sale del barro del yo, pero hundido en el barro del yo, pero crece y sale afianzándose en el yo, o sea, el yo le sirve. El yo quiero trabajar por los demás, el yo quiero iluminarme, eso es el barro, pero el yo quiero iluminarme es lo que sale, lo que hace que salgamos y que nos transformemos en una flor preciosa, la flor del loto, la flor del amor y la sabiduría. Hay gente que llora, muy bien, muy bien. Nos toca aquí dentro, ¿no? Si lloramos es porque hay algo de lo que decimos que nos resuena. Vamos a meditar un cuarto de hora. Vamos a empezar. Nos queda un cuarto de hora hasta las 9. Nos sentamos con la espalda erguida, con la barbilla un poquito controlada, con nuestras manitas puestas en la postura, la lengua tocando un poquito los dientes de arriba. Y nos relajamos, muy importante. No podemos ser bodhisattvas nerviosos y estresados. Tenemos que ser bodhisattvas relajados.
Para relajarnos, notamos la sensación de nuestro cuerpo. Estamos unidos a nuestro cuerpo. Aunque sea un cuerpo que va a morir, perecedero, pero ahora mismo nos hace un gran servicio. Amamos nuestro cuerpo, lo tratamos bien, lo sentimos ahora, lo sentimos cómo vive, cómo se mueve la sangre, los nervios, el prana, y nos sentimos felices de estar en este cuerpo, que aunque esté un poco ajadito a veces, pero es lo mejor que tenemos, no tenemos otro. Le mandamos amor. Cuerpo, te quiero. Así que relájate. Notamos la sensación del cuerpo. Y al notarla, nos relajamos espontáneamente. Cuando en la vida diaria estamos tan tensos, es porque no notamos la sensación del cuerpo. Estar totalmente relajados, notando el cuerpo, notando cómo el aire entra y sale del cuerpo, sin hacer nada, sin preocuparse de nada, pensando o sintiendo que todo es perfecto, que todo está bien, esto da una gran paz y una gran alegría que hay que cultivar. Y ahora aquí, sintiéndonos bien, despreocupados, contentos, relajados, tomemos nuestro compromiso. Si seguimos viviendo nuestra vida vulgar, pues esto es una rueda, moriremos y seguiremos viviendo una vida vulgar. Tal vez ahora es el momento de decidir cambiar, de tomar la resolución de dedicarnos a la transformación de nuestro ser para llegar a ser lo que realmente somos.
trabajar para apartar todo lo que no somos, todas nuestras negatividades, nuestros conceptos, nuestras ideas. Para poder dedicarnos cada día un buen rato a meditar sentados y el resto del día aplicar las enseñanzas que toquen cada semana, las prácticas. Es un camino antiguo que es muy moderno. Y además lo vamos a hacer para el bien de todos, porque somos Mahayana, somos un intento de bodhisattvas.
Bien, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y todas las cosas hay que empezarlas bien, hay que hacerlas bien y hay que terminarlas bien. Hemos empezado con unos buenos deseos, hemos estado explicando unas cosas y ahora, para terminar bien, tenemos que dedicar todo el mérito. Si hemos estado pensando que queremos ser bodhisattvas, que queremos seguir las enseñanzas, que vamos a practicar, esto tiene un mérito enorme. Antes de que se nos escape el mérito, ahora, antes de marchar, compartimos este mérito con todos los seres. Y recuerden que compartir no quiere decir cortar un poco cada uno, sino que el mismo mérito para todos los seres y que este mérito sea para que todos lleguemos al perfecto estado de Buda, que es nuestro destino. Hasta que no lleguemos al estado de Buda, este mérito que no se gaste, que vaya encaminado allí. Y con este pensamiento leemos la plegaria. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia, agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Practicando según el ejemplo de Manjushri, heroico conocedor de la realidad, al igual que Samantabhadra, dedico completamente toda esta virtud. Que por la bendición de la obtención de los 3 kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Que la preciosa mente del despertar surja en quienes no hayan nacido, que una vez haya surgido no disminuya y aumente cada vez más. Pues bien, si se apuntan, daremos, cuantos más se apunten, mejor. Cuantos más bodhisattvas en potencia, mejor. Así que nos vemos el martes que viene. Que tengan una buena semana. Chanza tere nyama pa mo dudare njigwa se